muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy. Muy bienvenidos una vez más a nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el sexto programa del estudio expositivo de la segunda carta de Pedro. En el día de hoy, continuando con la serie, estudiaremos de forma detallada los versículos 12 al 15 del capítulo 1. Antes que nada, queremos dar las gracias a las personas que nos han escrito valorando el trabajo de estudio verso a verso y palabra a palabra con el método expositivo, el cual es más laborioso, pero hace comprender mejor a la gente la palabra de Dios. Bien, como el programa de hoy es largo y hay mucho que estudiar, vayamos entonces directamente al mensaje de hoy que haremos como siempre de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 12, que en versión parafraseada dice así: No dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén seguros de la verdad que les han enseñado. Cuando nos ponemos frente a este texto bíblico, descubrimos que no solo hay en este versículo enseñanza doctrinal, sino que descubrimos también el maravilloso mundo de enseñanzas útiles para la vida diaria que subyacen bajo este texto, como veremos a continuación. Punto número 1. Vivimos en un tiempo donde la verdad bíblica se enfrenta a cientos de ideas políticas, filosóficas, científicas y doctrinales erradas y mentirosas. Esa es la realidad. Por eso, al leer estas palabras del apóstol Pedro, su voz atraviesa siglos y llega a nosotros con una enseñanza moral, radical, fuerte y práctica. La necesidad de repetir la verdad y la necesidad de que haya alguien que repita la verdad ante la mentira científica, política, filosófica y pastoral. Esta es la primera gran enseñanza que subyace en el texto. Y esta metodología y pedagogía de la repetición, increíblemente, es antiquísima. Ya se la dio el Señor mismo a Moisés allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, donde dice: Estas palabras que te mando se las repetirás a tus hijos en casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. La naturaleza humana, estimado oyente, está tan estropeada y su tendencia entrópica es siempre al olvido, que por esta doble razón, la pedagogía sabia divina manda repetir. Repetir para aprender, repetir para mantener fresca la información y repetir como un escudo sólido ante el ataque de la mentira. Este es el principio universal que vemos aquí en Pedro. Hay que repetir la verdad. Entonces la pregunta sencilla y reflexiva para usted es: ¿cómo está respondiendo usted ante este mandato de repetir y repetir la palabra de Dios? ¿Repite usted en todos lados que puede la verdad? Usted que se llama cristiano, usted que pertenece al ministerio Tinajas, usted se repite a sí mismo y difunde repetidamente la verdad bíblica. ¿Está usted obedeciendo el mandato de Deuteronomio de repetirle a sus hijos la enseñanza bíblica? ¿Sus hijos, que viven bajo su techo, se niegan a recibir la verdad bíblica? Si sus hijos son pequeños o aún son jóvenes y viven bajo su techo, si se rebelan y no reciben la verdad bíblica, disciplínelos, porque Dios le pone a usted como un mandato repetirle a los hijos la verdad, por lo tanto ellos no pueden negarse. Si sus hijos ya son mayores y viven con usted, pero no quieren escuchar la palabra de Dios, que se vayan de casa. Por cierto, si sus hijos escucharan este mensaje que estamos dando, ellos ven que usted les repite el estudio bíblico. Ellos ven que usted les repite a ellos las verdades bíblicas. Quien no acepta la repetición bíblica ni practica la repetición bíblica está pecando. Pero, pastor, yo ya soy mayor para estudiar. Bueno, Pedro aquí, siendo él de edad, enseña y da testimonio y ejemplo de repetir y repetir a pesar de la edad. Repetir es de sabios, estimado oyente. Repetir
Es un mandato divino. ¿Lo está haciendo usted, estimado oyente? Punto número 2. Vivimos en un tiempo de olvido de la memoria colectiva pasada. Hay un dicho en el mundo muy cierto que dice: el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo en el futuro. La gente olvida muy rápidamente. Por ejemplo, la gente ve la corrupción de los políticos y los vuelve a votar. La gente ve la mentira profética de los pastores lobos mentirosos y sus doctrinas sin sentido, y sin embargo esa gente sigue a los falsos profetas y pastores. Y precisamente hablando del olvido de la memoria pasada, Dios mismo deja en nuestra memoria el recuerdo de nuestros pecados pasados para no volver a repetirlos y no experimentar sus consecuencias. La pedagogía bíblica de recordar el pasado y repetir la verdad en el presente nos libra de errores presentes y fracasos futuros. Se lo repito. La pedagogía bíblica de recordar el pasado y repetir la verdad presente le libra a usted de fracasos futuros. ¿Ha repetido usted los mismos errores en su vida, estimado oyente, por no recordar su pasado y no repetirse la verdad bíblica que sabe? ¿Cuántos matrimonios errados y repetidos? ¿Cuántos recasados repitiendo el mismo error de casarse vez tras vez erradamente? ¿Cuántas camas erradas? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas relaciones erradas repetidas? ¿Cuántas veces usted dio patadas contra el mismo aguijón, repitiendo el mismo error por no recordar el pasado y no repetir la verdad bíblica que conocía? Jeremías capítulo 16, versículo 6 dice: Buscad los caminos antiguos. Y nosotros estamos aquí precisamente, estimado oyente, volviendo sobre los caminos antiguos, repitiendo los valores antiguos, guerreando contra el liberalismo, guerreando contra el progresismo, contra los progres corruptos, contra la liviandad, contra la política, contra los pastores, contra la herejía doctrinal, contra los científicos, contra la modernidad y contra la inmoralidad. Este mundo necesita predicaciones y predicadores que remuevan conciencias y renueven la memoria colectiva pasada. Se necesitan mentores persistentes que repitan a la gente la verdad bíblica en el presente. Y así se levantó en su día el Ministerio Tinajas, como un faro que recuerda y repite y recuerda los valores bíblicos y las doctrinas importantes olvidadas. Somos un ministerio siguiendo el modelo de Pedro. Repetimos y repetimos, sobre todo, dos temas fundamentales. Primero, repetimos el verdadero evangelio con enfoque jurídico. Y segundo, repetimos el tema del divorcio. La verdad y la madurez en una iglesia se forma con líderes persistentes y mensajes persistentes. Ese es el modelo de Pedro. Punto número 3. Vivimos en un mundo de mentiras, medias verdades, pastores mentirosos, políticos mentirosos, científicos mentirosos y un sistema mentiroso y corrupto. Enfrentamos todos los días la desinformación y la ausencia de valores morales. Entonces, la pregunta es: ante esta terrible realidad de carencia de valores y avance de la mentira, ¿existe la verdad doctrinal absoluta en algún lugar? ¿Alguien tiene toda la verdad moral, teológica y doctrinal? ¿Dónde está la verdad absoluta? ¿Dónde están los pastores radicales que repitan la verdad absoluta? ¿Dónde? Bueno, la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. El Señor encomendó la verdad a su iglesia. Por lo tanto, si el Señor Jesús aún no vino a recoger a su iglesia, es pura lógica que tiene que estar en algún lugar la iglesia verdadera y la verdad absoluta tiene que estar en algún lugar. Y con los medios de comunicación tan abundantes que hay en el día de hoy, es imposible no encontrar la verdad. Si la iglesia es difusora de la verdad y hay gente que busca la verdad, no tardarán en encontrarse mutuamente,
Por eso estamos repetidamente en el canal como difusores de la verdad absoluta, esperando a esos que buscan la verdad absoluta. Punto número 4. Vivimos en una época de inmediatez y de idiotez. Todo debe ser rápido, instantáneo, corto y sin pensar. Y es ahí donde precisamente el Ministerio Tinajas se ha posicionado en la red, siendo racionales, radicales y repetitivos. R más R más R. Y así combatir la inmediatez y la idiotez. No hace mucho hemos comprendido la importancia del mensaje largo y repetitivo basados en esta enseñanza de Pedro. Un mensaje algo más largo es un filtro contra los simples, es un filtro contra los cómodos, contra los vagos, contra los inmaduros, contra los superficiales, contra los perdidos, contra los vulgares, contra los ignorantes y contra los ansiosos. Solo el interesado en la verdad absoluta escucha estos mensajes largos y completos del Ministerio Tinajas. Este canal no es para gente simple. Este canal es para gente especial que medita y razona lo que enseñamos. El mensaje medianamente largo pone a prueba a la audiencia y su paciencia. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Recordarle la verdad de la palabra de Dios es un acto de amor hacia usted. Hacemos lo mismo que Pablo, lo mismo que Pedro, lo mismo que Moisés, lo mismo que los profetas, lo mismo que los evangelistas, y hacemos lo mismo que hizo el Señor de la repetición. Repetimos la verdad. Bendita sea la técnica de la repetición que nos da seguridad y salvación. S más S. Punto número 5. Vivimos en días donde la gente consume contenidos sin procesarlos. Se tragan todo lo que les dan. Son borregos. Solo quieren la vista, solo les gusta lo emotivo y lo rápido, pero no razonan. Cuando repetimos la verdad, somos como una alarma que suena y suena y suena, y así les hacemos reaccionar y razonar. Fíjese si la repetición es importante, que incluso es una ley del marketing. Repetir y repetir un producto comercial le da fama y veracidad, aunque no lo tenga. La repetición bien usada es buena, muy buena, pero mal usada es catastrófica. Eso lo hacen los políticos, eso lo hacen las empresas de publicidad, los científicos y los pastores. Todos repiten mentiras porque saben que la repetición es un principio universal, un arma de dominio, donde manipulan a las masas y convierten la mentira en aparente verdad. Por ejemplo, los políticos repiten y repiten que votar es bueno. Y de tanto repetirlo, la gente se lo ha creído y ahí tenemos la mayoría de países inundados del progresismo político destructivo y corrupto. Porque la gente fue a votar como borregos ingenuos creyendo la mentira de que votar es bueno, que en su voto tienen el poder. Pero no se dan cuenta estos ingenuos que eso es falso. El poder está precisamente en no votar. También a nivel religioso se repiten mentiras que parecen verdades. Por ejemplo, el famoso tema Cristo viene ya. Y de tanto repetirlo, cuela como verdad. Pero, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la realidad? Pues sencillo, es mentira. Ni Cristo vino, ni Cristo vendrá en muchísimo tiempo. No estamos en el tiempo de la venida de Cristo, estamos en el tiempo de la difusión del Evangelio. Pero la repetición religiosa mentirosa de esa falsa doctrina de que Cristo viene ya hizo colar esa mentira como verdad. Otro ejemplo de mentiras repetidas son los científicos y la televisión, que repiten y repiten la evolución y la teoría de la gran explosión para el origen del universo. Y de tanto repetirlo y de tantos documentales con esa mentira, la gente se lo ha creído. El populacho no razona que de una explosión nunca puede salir orden.
Sin embargo, todo el mundo cree la mentira repetida de la evolución. Incluso se lo cree gente académica, gente estudiada, profesionales, porque han sido adoctrinados por la repetición de esta mentira. Puede ver entonces, estimado oyente, la importancia de repetir y repetir la verdad ante el avance de la mentira en todas las áreas de la vida. Por eso, estimado oyente, tenemos que frenar esa avalancha de la falsa repetición y repetir la verdadera repetición. La clave está en repetir la verdad. ¿Y cómo saber cuál es la verdad y la mentira? Bueno, muy sencillo. Primero, use la razón. Y segundo, use la palabra de Dios con repetición. Use la razón, use la repetición. Punto número 6. Otra frase clave que Pedro nos dice en este versículo 12 es insistir siempre. Y eso a la gente no le gusta. La gente se cansa. Pedro rompe ese orgullo y manda repetir. Recordar y recordar es amar. Pedro nos da la enseñanza de la necesidad de repetir la verdad siempre hasta el cansancio, para no ser llevados por todo viento de doctrina. Hoy todo es relativo, todo es cambiante, todo es negociable, opinable y respetable. Pero frente a esto, Pedro afirma que hay verdades sólidas, radicales, que hay que recordarlas siempre. Y en esa misión estamos, estimado oyente, en este ministerio. Llevamos más de 10 años en el canal insistiendo siempre. Llevamos más de 400 mensajes en el canal insistiendo siempre. Somos repetitivos, como manda Pedro. Semana a semana les recordamos el Evangelio jurídico. Semana a semana les recordamos el único método de salvación por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Semana a semana les recordamos la necesidad de salir de las iglesias católicas, adventistas, calvinistas, pentecostales, unicitarias, etcétera, etcétera. Y cada semana le decimos que tenga cuidado con los rabinos y los mesiánicos. Cada semana les recordamos la terrible realidad del infierno. Les recordamos la mentira del ayuno, del diezmo, de las primicias. Semana a semana les recordamos la mentira de congregarse, la mentira papal, la mentira pastoral, la mentira de la oración de fe, la mentira institucional de tantas iglesias falsas oficiales. Semana a semana repetimos siempre la verdad como manda Pedro. Ahora, preguntamos, ¿recibe usted con humildad la repetición de las enseñanzas bíblicas que le damos? ¿O presume usted de ya saberlas? ¿Se ofende cuando su pastor le repite algo que no está correcto en su vida? ¿Su orgullo le impide que le exhorten sobre su carácter, sobre su conducta o sobre su doctrina? Usted como líder, ustedes como padres, como esposo o esposa, ¿tiene paciencia con el otro y les repite con amabilidad lo que tiene que enseñarles? ¿Se ha olvidado que a usted también se le tuvo que repetir con paciencia lo que ahora sabe? ¿Se ha olvidado de repasar y repetir la verdad y ha caído en la soberbia de decir, «Oh, eso ya lo conozco»? ¿Cómo es usted en este punto, estimado oyente? Punto número 7. En este versículo 12 vemos claramente que, si hay que repetir la verdad, entonces evidentemente se necesitan hombres que repitan la verdad. ¿Dónde están esos hombres? Cuantos más seamos en repetir la verdad, menos avanzará la mentira doctrinal. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso vemos la necesidad en el ministerio Tinajas de preparar hombres y mujeres como un ejército para combatir la mentira doctrinal. Y para repetir la verdad doctrinal hay que estudiar la verdad doctrinal. Y para estudiar la verdad doctrinal y difundir la verdad doctrinal es necesario tener medios económicos para difundir a tiempo completo la verdad doctrinal. Usted que recibe la verdad cada semana y aún no está ayudando al Ministerio Tinajas, ¿le parece justo? Ayúdenos a difundir y repetir la verdad doctrinal, estimado oyente.
Y para todos aquellos que esforzadamente sostienen mes a mes, semana a semana el Ministerio Tinajas, para que repitamos la verdad al mundo, a todos esos les damos un merecido agradecimiento público por su ayuda, por su constancia y por su confianza. Gracias a ustedes podemos repetir la verdad. Punto número 8. Ahora, a la técnica del arte de repetir la verdad hay que añadirle el arte de la frescura de repetir la verdad. No vale solo con repetir la verdad. Repetir sí, pero repetir con frescura, con intensidad, haciendo arder la mente y el corazón del oyente para evitar la monotonía y el aburrimiento. Pedro dice que hay que repetir, pero nosotros, por experiencia, agregamos que no solo hay que repetir, sino repetir haciendo arder el corazón, repetir con intensidad, repetir con frescura. Y la clave de esa frescura se llama amor. Amar es el arte de hacer lo mismo, enseñar lo mismo, repetir lo mismo, pero con frescura y originalidad. ¿Tiene usted frescura en su matrimonio y en su cama? ¿Tiene usted frescura en su vida diaria? ¿Tiene usted frescura en su pastorado? ¿Tiene usted frescura e intensidad en su trabajo, en su liderazgo, en su enseñanza, en su matrimonio? Piénselo. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 9. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: No me molesta escribirles siempre las mismas cosas, ya que a ustedes les da seguridad. ¿Se ha fijado, estimado oyente, que es exactamente el mismo pasaje de Pedro? Esto nos enseña otra gran verdad subyacente: la unidad doctrinal entre ambos líderes. Ambos enseñan lo mismo. Estos dos pasajes, el de Pedro y el de Pablo, nos muestran la importancia de tener unidad radical en el equipo pastoral. Si no hay unidad pastoral, la iglesia no avanza, la iglesia se divide, la iglesia se irá a favor del pastor más blando, hacia el pastor más flojo, más bonachón, y dejará de lado al pastor más radical, y eso es grave. Pero tristemente es lo que sucede. La gente se va tras el pastor más favorable, de palabras más bonitas, de palabras más motivadoras. Y esto sucede también entre los padres y los hijos. Los hijos estarán aliados y se pondrán a favor con el padre más flojo. Por lo tanto, aquí la enseñanza para los padres es evidente. Cuidado que no haya unidad en la disciplina de los hijos. Si un padre es más flojo, el hijo astutamente buscará el apoyo del padre más flojo. Los padres deben estar en unidad total y radical en las enseñanzas y en la disciplina de los hijos. Aquí, entre Pedro y Pablo y Pedro, hay unidad de criterio doctrinal y radicalidad ejemplar, cosa que no se ve en las iglesias mal llamadas cristianas del día de hoy, donde entre todas hay diferencias doctrinales, mostrando así que no son iglesia de Cristo. Si fueran la iglesia de Cristo, no habría diferencias doctrinales, es pura lógica. La evidencia de que estas iglesias son falsas, no son cristianas, no son de Cristo, ni guiadas por el Espíritu de Dios, es precisamente la diferencia doctrinal que hay entre ellas. El Espíritu Santo no genera iglesias con diferencia doctrinal, estimado oyente, sino que, como vemos aquí, el Espíritu Santo genera líderes e iglesias con una unidad pastoral y doctrinal entre todas ellas. ¿Y qué vemos en las iglesias de hoy? Diferencias en todo, en conducta, en moral y en doctrina. Señal de que no son la verdad. Si no hay unidad de criterio pastoral y doctrinal en pastores, esa iglesia debe optar por el liderazgo más radical o expulsar a los líderes y pastores flojos. Y punto número 10 del versículo 12. A la gente no le gusta que le recuerden sus pecados, estimado oyente, a usted tampoco.
¿Cómo reacciona usted cuando el pastor le recuerda que debe trabajar el carácter? ¿Cuando le recuerda algún pecado concreto en su vida? ¿O cuando le recuerda algo de su conducta? ¿Usted se ofende, se marcha o incluso usted penaliza al pastor no dándole la ofrenda? Usted se ofende, se marcha e incluso usted penaliza al pastor no dándole el sustento al pastor, no dándole la ofrenda. ¿Mengua usted la ofrenda como forma de castigo al pastor cuando el pastor le dice alguna verdad? ¿Cuánta gente ha hecho eso con el ministerio de Tinajas? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha dejado de aportar, de ayudar, porque les hemos tocado el carácter, la doctrina o la conducta? ¿Castiga usted a su pastor menguándole su ofrenda? ¿Sabe una cosa? Eso es maldad, es pecado. Qué triste es esa maldad, estimado oyente, es venganza. Dejar de dar al pastor para castigarlo por lo que enseña es venganza de gente retorcida y darán cuentas a Dios el día del juicio. ¿Cómo actúa usted con quien usted llama pastor? Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿Me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Usted que nos llama o nos escribe llamándonos pastor, ¿no recibe ni hace lo que le decimos como pastores? Bien, hasta aquí con el análisis del versículo 12. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del bloque de los versículos 13 y 14 que, en versión parafraseada, dice así. Tengo el deber, mientras estoy en este cuerpo, de llamarles la atención con mis exhortaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha dicho. Punto número 1. Pedro habla aquí de dos áreas del cuerpo. Primero, habla de estar en el cuerpo. Y segundo, habla de marchar del cuerpo. Entonces tenemos que ver cada una de esas dos áreas. Empecemos entonces con la primera área, estar en el cuerpo. Entonces la pregunta oportuna y directa para usted es, ¿qué ha hecho usted todos estos años mientras estaba en el cuerpo, estimado oyente? ¿Qué hace usted con su cuerpo? ¿Cómo trata su cuerpo? ¿Cuántos pecados ha cometido con su cuerpo? Las drogas, los tatuajes, los piercings, el maltrato del cuerpo, la anorexia, la bulimia, la gordura, ir de cama en cama, la juerga, las mujeres sensuales que van exhibiendo el cuerpo en la playa o en la calle como rameras, el borracho, el intento de suicidio, el tomar ansiolíticos o antidepresivos, la inmoralidad sexual, el bebedor aunque no se emborrache, la diversión mundana, la falta de descanso del cuerpo, el aborto, las rameras, la prostitución, la homosexualidad, los trans, el cambio de sexo, la musculación en los gimnasios, las incisiones en el cuerpo, las operaciones estéticas innecesarias, la vida en unión libre, el fumar, el practicar los deportes de riesgo o arriesgar la vida, la ideología de género, la inmoralidad y un largo etcétera. Todos estos pecados afectan el cuerpo. ¿Cuántos de ellos ha practicado usted, estimado oyente? Dios no le dio el cuerpo a usted para practicar todos estos pecados que hemos dicho antes. Se lo repito. Dios no le dio el cuerpo a usted para practicar todos estos pecados que hemos dicho antes. Dios le dio el cuerpo para llevar su alma a todos lados y para que su alma repita la verdad de Dios. ¿Qué hace o qué ha hecho usted con su cuerpo desde su juventud, estimado oyente? ¿Cómo ha tratado su cuerpo? ¿Ha pecado con su cuerpo? ¿Sabe usted que dará cuentas a Dios por cómo ha administrado su cuerpo? El cuerpo es un préstamo de Dios para estar en la tierra, como dice Pedro. Y usted es un administrador del cuerpo, no es dueño del cuerpo. Esa sandez de decir que yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Necio, eso es soberbia, es pecado. Su cuerpo no es suyo. Usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Su cuerpo tiene límites y su cuerpo tiene leyes puestas por Dios. Si usted se salta esas leyes, usted peca y terminará un día en el juicio de Dios y luego en la cárcel eterna por mal administrador de su cuerpo. Ahora,
no podemos cerrar este punto sin hablar directamente a las rameras, a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, a los sacerdotes y pastores perversos, a los pedófilos y a todos esos sinvergüenzas aprovechados que son inmorales y que apoyan incluso al perverso grupo LGTBI. Todo eso es perversión, es pecado y Dios les juzgará severamente. Nadie del grupo LGTBI escapará del juicio de Dios, excepto que se conviertan por medio del Evangelio. Si usted escucha una voz interna que le ha dicho que usted es mujer cuando es hombre, o escucha una voz interna que le dice que usted es homosexual o lesbiana, usted está siendo engañado por el enemigo. No siga esa voz, estimado oyente, terminará en el fondo del infierno. Si usted es mujer, no actúe en su cuerpo como un hombre, no saque musculación, estimada dama, no pretenda ocupar el puesto ni parecerse al hombre, nunca lo conseguirá, es una meta perdida. Usted, mujer, no puede hacer funciones corporales de hombres, su cuerpo es frágil, dice la Biblia. Así que si usted se pone a hacer cosas extremas de hombres, no solo es necia y está engañada, sino que está pecando contra su cuerpo, estimada dama. Si usted nació con órganos internos y externos masculinos, usted es hombre para siempre. Nunca podrá cambiar ese destino por mucho que se opere. Es pecado. El que nace hombre es hombre para siempre. El que nace mujer es mujer para siempre. Pero en el camino, el enemigo le repite la mentira de que usted no es lo que es y también tienen culpa de ello los padres negligentes que no cuidan a sus hijos desde pequeños si dan evidencias de feminidad. Y claro, cuando crecen, se desvían aún más de la verdad natural y surgen los perversos afeminados y los homosexuales. Todos están en pecado. Por otro lado, si usted ve a un pastor gordo predicar, pregúntele si está enfermo. Y si el pastor no está enfermo físicamente, entonces está enferma su alma, está pecando, no puede predicar. ¿Se imagina usted a Jesús gordinflón, panzón, tatuado, inmoral, trans, metido en el grupo LGTBI y con gestos afeminados? ¿Se lo imagina? El Señor Jesús es el modelo de hombre perfecto y de humanidad perfecta, siendo lo que era desde su nacimiento. Nació niño y fue hombre para siempre. ¿Se imagina a María abortando su feto especial? En definitiva, todo predicador gordo, divorciado y recasado, que simpatice y deje entrar en su iglesia a los homosexuales, o con tendencias afeminadas o gordos, está en pecado, no representa a Dios, representa al mundo, contamina la masa. Ese pastor debe ser expulsado y usted debe marcharse de esa iglesia, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Cuando analizamos estos versículos 13 y 14 de Pedro y sus cartas, no vemos nunca a Pedro enseñar la motivación personal, ni enseñar prosperidad, ni sacar dinero a la gente para levantar una iglesia. Pedro nunca exhortó en sus cartas pidiendo dinero para un templo en Jerusalén. De hecho, no hay ni un solo templo ni edificio, ni ningún apóstol pidiendo dinero en todo el Nuevo Testamento para levantar o comprar una iglesia. ¿Se había fijado? Eso muestra que los lobos de hoy no toman el modelo apostólico. Son eso, son lobos. Así que la enseñanza inferencial aquí es clara. Si en su iglesia la centralidad repetitiva de las prédicas es el dinero, la prosperidad y construir un edificio, entonces usted está metido en una empresa, en un negocio religioso. Márchese de ahí, estimado oyente. Punto número 3. Pedro habla ahora de la necesidad de exhortar. Entonces la pregunta es, ¿sabe usted exhortar? ¿Sabe usted recibir la exhortación?
¿Sabe usted corregir? ¿Sabe usted dar consejos filtrando toda decisión previamente por medio de la razón, la conciencia y el filtro de Filipenses 4:8? ¿Lo sabía? ¿Qué criterios usa usted para dar consejos a la gente, estimado líder? ¿Sabe usted que para exhortar a otros, primero usted debe ser íntegro en la conducta? Si no, no puede exhortar porque quedaría como un hipócrita. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Cuando Pedro y los demás apóstoles escriben las cartas con sus exhortaciones, las escriben solo a gente que se ha convertido. Eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, si los apóstoles escriben sus exhortaciones solo a los convertidos, eso implica que ser convertido no implica ser maduro. Usted puede ser salvo y ser inmaduro. Por eso la misión de un buen pastor no es solamente enseñar el Evangelio para que se salven, sino ayudar y exhortar al convertido a madurar. ¿Lo está haciendo su pastor, estimado oyente? Si con la conversión automáticamente surgiera la madurez espiritual, entonces no necesitaríamos ninguna carta del Nuevo Testamento, ni tampoco el discipulado que mandó el Señor Jesús. Pero la realidad objetiva y teológica es que la conversión no implica maduración. La conversión es solo el inicio de la madurez y se consigue por medio del discipulado. Por eso, usted que dice que se ha convertido, usted que dice que es cristiano, usted que dice que pertenece al Ministerio Tinajas, usted necesita constantemente repetir y repasar el Nuevo Testamento para madurar y a la vez necesita recibir las exhortaciones de su pastor. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 del versículo 13 y 14. Veamos ahora la segunda área del cuerpo que menciona Pedro. Pedro dice que va a partir pronto del cuerpo. Eso significa que va a morir. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué haría usted si supiera que pronto va a morir? ¿Qué haría usted si le dicen que le quedan pocos días de vida? ¿Qué haría? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Está usted preparado para la muerte? ¿Su iglesia le ha enseñado a prepararse para la muerte? ¿O solamente le enseña a ganar dinero? ¿Su pastor le ha enseñado correctamente cómo se perdonan sus pecados antes de que le llegue la muerte? ¿Sabe usted que si muere con sus pecados sin perdonar, le espera la justicia de Dios, el juicio de Dios y el castigo eterno de Dios? ¿Sabe usted cómo se perdonan sus pecados antes de morir? Incluso, ¿sabría usted enseñar a alguien antes de morir la salvación, el Evangelio y cómo se perdonan los pecados? ¿Está usted preparado para ayudar a quien está en un accidente o en una situación a punto de morir? Después de la muerte hay otro mundo, estimado oyente. Si usted muere con sus pecados sin perdonar, le espera la cárcel eterna. Pero si usted muere con sus pecados perdonados por medio del Evangelio, usted entrará a la gloria eterna. ¿Qué destino le espera a usted ahora mismo, estimado oyente, si usted fuera a morir? Usted puede cambiar hoy mismo su destino y estar preparado para la muerte si obedece los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, que tiene en pantalla. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 15, que, en versión parafraseada, dice así: Yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento recordar todas estas cosas. Punto número 1. Dos ideas sobresalen en este pasaje. Primero, Pedro repite por segunda vez que pronto va a morir. Pero de eso ya hemos hablado hace un momento en el versículo anterior. Y segundo, Pedro ahora hablará como líder a los líderes de la obligación de dejar bien arraigada la enseñanza bíblica antes de partir. Es decir, dejar un buen legado, porque el paso del tiempo diluye la verdad y el paso del tiempo fomenta el olvido. Y entonces aquí se juntan los dos temas de hoy.
El líder debe dejar bien arraigada la verdad en el discípulo y el discípulo debe repetir siempre la verdad recibida para no olvidar la enseñanza. Se lo repito, el líder debe dejar bien arraigada la verdad en el discípulo y el discípulo debe repetir siempre la verdad recibida del líder para no olvidarla. Ahí está la convergencia de los dos puntos de hoy, la responsabilidad de ambas partes. El líder debe dejar bien atada la verdad y los miembros de la iglesia deben repetir siempre la verdad. Pedro habla de dejar un legado doctrinal bien arraigado, bien enseñado, bien atado. Entonces la pregunta es, ¿qué legado espiritual dejará usted a su descendencia, a sus hijos, a otras personas, estimado oyente? ¿Qué legado, qué herencia espiritual dejará usted cuando muera? ¿Está esforzándose en dejar a otros un buen legado espiritual tal como dice Pedro? En el Ministerio Tinajas nos esforzamos con diligencia para que desde nuestros niños y en nuestros jóvenes y en los que son más jóvenes que nosotros, quede en ellos un legado sólido, espiritual y doctrinal para cuando partamos de este cuerpo. Y punto número 2 del versículo 15. Ahora, escuche este tema importante a propósito de dejar un legado. Así como Pedro se esforzó por dejar un legado espiritual firme, también debemos pensar con responsabilidad, como administradores, a quién dejamos los bienes materiales que Dios nos ha dado, procurando que nuestros bienes honren al Señor y no beneficien a los impíos después de nuestra partida. ¿Entiende el tema? Por eso, al igual que Pedro quiso asegurarse de que su enseñanza espiritual quedara en buenas manos, de la misma manera, estimado oyente, también tenemos que dejar en buenas manos, antes de morir, nuestros bienes materiales, para que no terminen en manos de inconversos que deshonren con esos bienes materiales al Señor y su palabra, porque si no usted se haría cómplice de ese pecado. Así que asegúrese que sus bienes materiales, su dinero, termine en manos íntegras que difundan la verdad. Deje un buen legado material a quien lo merece, estimado oyente. El que escuche, entienda. Bien, y así llegamos una vez más por hoy al final de nuestro tiempo de estudio expositivo en el programa. Muchas cosas hemos enseñado hoy, muchas cosas hemos repetido hoy, y mucho más se pudo haber dicho hoy, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbenos. ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y repetidor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.